Hola, bienvenidos a la clase número 13 de infografía de productos. Hoy día estoy dejándoles este recurso que es nuestra clase debido a las condiciones que conversamos el día de ayer, que me quedé sin electricidad, pero quiero dejarles la clase para que la puedan revisar. El objetivo de hoy día de esta sesión era poder revisar lo que nos viene para la próxima semana, que nosotros no vamos a tener clase porque estamos en día feriado, ¿cierto? El día 16, que es día viernes, no vamos a estar juntos. Sin embargo, tenemos una evaluación programada para la próxima semana. Entonces voy a compartirles la plataforma. Aquí podemos ver que ya está programado el trabajo número 2, que tiene fecha de entrega el día jueves 15, hasta las 9 horas, ya que en taller 3 seguramente ese va a ser el horario más o menos de entrega, ¿cierto? Así que lo vamos a dejar abierto. Puede ser al comienzo o bien durante el día. Vamos a abrir mejor un poquito más la sesión que está acá en entrega número 2. Aquí tenemos el trabajo 2. Voy a abrir aquí un poco y lo voy a dejar especificado para el término del día, por si alguien quiere hacer algún ajuste a su diseño, todavía tiene tiempo dentro del día. Para los que no están en taller 3, este es el enlace que tienen para entregar su trabajo. Entendemos entonces que taller 3 va a entregar dentro del taller su trabajo final y yo voy a entrar a las entregas del taller 3 y desde ahí voy a evaluar. Sin embargo, los que no están en ese taller pueden estar en otro taller, ¿cierto? Y tomar esa información como para este ejercicio o bien proponer una temática distinta, una temática nueva. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a poder evaluar el trabajo de los compañeros que no pertenecen a ese taller. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para los que no pertenecen al taller? Es crear una lámina, una infografía. En el taller test van a tener dos, por tanto, yo voy a hacer un promedio de esas dos para poder sacar la calificación. ¿Ya? Entonces, los requerimientos son en un formato de 1920 por 1080, un formato que configuramos en Illustrator para web, en formato RGB en 72 dpi, quiere decir que es una resolución de 72. ¿Por qué en este caso va a ser solo para pantalla? Las instrucciones son escoger un objeto a elección o bien basarse la infografía en una temática particular del taller que estén cursando. Si usted selecciona la temática del taller, puede utilizar toda la información que ha recogido desde el taller, por ejemplo, el resumen del producto o del proyecto que está abordando, los datos duros de ese proyecto, con eso puede construir una gráfica, ¿cierto? Un gráfico, una tabla, utilizar imágenes del objeto que está estudiando o el que está desarrollando. ¿Ya? Pero sin embargo, si no tenemos en la temática del taller, podemos escoger un objeto cualquiera y recogemos información desde internet de ese objeto. Por ejemplo, yo lo quiero hacer sobre un objeto, una tijera, por ejemplo, y busco la historia de la tijera, qué tipos de tijeras existen, qué materiales la componen, cuál es su forma, cuál es su función, cómo se usa, etcétera. Muchas informaciones que podemos sacar de internet para poder armar esta infografía. Lo importante es que el usuario entienda de lo que estamos hablando, pueda observar, por ejemplo, la tijera y todas sus propiedades y sus funciones. ¿Ya? Pensemos que él no sabe de este tema y nosotros le vamos a explicar todo acerca de eso. Entonces, todas las infografías, ya sea del taller 3, otro taller o bien la temática del objeto, va a incluir un título, un subtítulo, un texto explicativo breve, ¿cierto? Que es como la introducción, textos alusivos a la temática, y también va a incluir imágenes retocadas en Photoshop, va a utilizar iconografía elaborada en Illustrator, diagramación armónica y equilibrada, ¿cierto? Creamos nuestra columna, utilizamos los márgenes. No olvidar utilizar siempre en esta infografía una imagen de gran formato, ¿cierto? De gran tamaño en el formato, para poder ser el centro de atención. Incluye una tabla, un gráfico, un mapa, imágenes, y aquí quiero retomar el concepto del guión gráfico que lo trabajamos anteriormente para comunicar. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más de eso en unos momentos. Vamos a utilizar colores y formas acordes a nuestra temática. Vamos a guardar el archivo en Illustrator, no olviden incrustar sus imágenes, crear contornos a los textos y subirlo a la plataforma de ADECA.
¿Ya? Si por alguna razón a alguien le pesa mucho el archivo, lo puede adjuntar a través de un enlace, pero en general no debería pesar mucho porque tenemos aquí un formato de 1920 por 1080 píxeles en 72 dpi, así que debería ser bastante liviano el ejercicio que vamos a hacer y debería poder ser recibido por ADECA. Los que estén en taller 3, no olviden que esta entrega la hacen a través del taller 3 en su, eh, en su muro Padlet, donde ahí están haciendo su trabajo. ¿Ya? Esto es solamente para los que no pertenecen al taller. En definitiva, esto está abierto hasta la próxima semana, día jueves, hasta las 23:55 para ser entregado. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta sobre la entrega, usted me puede escribir y yo ahí me encargo de responder ahí a su consulta. Entonces, hoy día quiero retomar el ejercicio, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a tomar retomar un poco un ejercicio que me interesaba recordar. Vamos a compartir aquí la plataforma de Illustrator, aquí el software, y vamos a recordar un poco este ejercicio que hicimos el año pasado, que es un ejercicio de guión gráfico muy importante, en este caso como infografía, para explicar el uso de algo. También podría ser utilizado para las observaciones. Por ejemplo, usted puede colocar su observación y podría utilizar este mismo proceso para digitalizar su observación. ¿Ya? Pensemos que aquí estamos observando cómo funciona este elemento. ¿Ya? Entonces funciona de esta forma. Entonces usted puede interpretar la silueta de la persona que está observando y también construir lo importante. Se fijan que acá en la ilustración toma más fuerza las manos y el objeto y la acción, no así el fondo ni tampoco la muralla, a menos que sea eso lo que estamos observando. Entonces, por eso es que este recurso también puede ser muy práctico al momento de crear nuestras observaciones, ¿cierto? Las fotografiamos o las dibujamos y luego podríamos pasarla por este proceso de análisis, dejar solamente lo que nos importa, lo que es relevante para entenderlo. ¿Ya? Vamos a mostrar aquí otro ejemplo, ¿cierto? Que también fue un buen ejercicio. Lo importante de esto es poder sintetizar un poco los elementos, dejar a lo mejor con color lo que realmente queremos que llamar la atención. En este caso, la focalización está en el mouse y en la acción, ¿cierto? Pero en el caso de que sea nuestro foco las manos y no el objeto, pues a lo mejor lo que corresponde poner en color son las manos, ¿ya? Yo entiendo que algunos están observando no a escala manual, sino que están usando el cuerpo, ¿cierto? Completo, el entorno. Entonces eso también podemos digitalizarlo, ¿ya? Podemos tener distintos estilos. Se fijan, acá tenemos un estilo lineal con objeto de color. Acá tenemos también tenemos la mano y tenemos el objeto, pero el objeto tiene un volumen, tiene escala de grises, ¿cierto? Tiene varios componentes. Entonces, este ejercicio es muy bueno para poder comunicar. Por ejemplo, pensemos que esta puede ser mi observación. Yo estoy observando a alguien aquí que está sentada y mi interés está a lo mejor en mostrar la silla, cómo el cuerpo interactúa con la silla. Entonces utilizo esta imagen y en esta imagen lo que hago es a lo mejor trazar el contorno de la mujer que tenemos aquí, ¿cierto? Ahí voy a quitarle el contorno. Me quedo solo con su silueta, con lo importante, porque yo no estoy observando su ropa, sino que estoy observando la postura corporal. Entonces, a lo mejor esto lo puedo colocar solamente con silueta. Puedo también utilizar un color bastante más claro, ¿cierto? Que tenga ahí solo para mostrar la forma. Y lo que me interesa que se vea a lo mejor es la silla, ¿cierto? Cómo la silla interactúa con la persona. Entonces la silla es la que tiene el color, porque la silla es lo relevante en mi proyecto. Sin embargo, requiero mostrar cómo la persona la utiliza y en ese caso puedo mostrar esta silueta sentada. ¿Ya? Si yo necesito agregar rasgos, recordemos que en una capa superior podemos agregar las líneas y a lo mejor no todas las líneas, sino que algunas que me esbocen la forma del rostro, donde están los cortes del cuerpo para que le den este cierto volumen, ¿cierto? Y ahí podemos trabajar la línea. No olvidemos que la línea también la podemos estilizar con la herramienta aquí de estilo,
¿cierto? De trazo, y nos quedamos solo con lo relevante, con algunas líneas del cuerpo, no todos los detalles. ¿Ya? Por ejemplo, acá ella no tiene expresión. Si lo importante fuese estudiar la expresión, sí yo tendría que colocar los rasgos del rostro, pero en este caso no es información relevante. El foco a lo mejor puede estar en este espacio de donde uno se sienta. Entonces aquí también podemos reforzar ahí con una línea para poder marcar los espacios, ¿ya? O utilizar otra estrategia ahí en opacidad para que, ¿te fijas? Entonces ahí estoy rescatando ese espacio del relevante. Podría hacer un zoom también, a lo mejor las líneas no son relevantes, las podemos quitar y nos quedamos solamente con el trazo del círculo rojo, ¿cierto? Ahí estoy usando distintas capas. Y aquí colocamos el foco de lo que estamos utilizando. Voy a quitar ahí. Ahí sí. Y eso quizás es lo importante de mi proyecto, ¿ya? Entonces, la observación la podemos trabajar con la idea de guión gráfico también. Podemos utilizar, explicar cómo se monta este producto que estamos haciendo, etcétera, ¿ya? Es un recurso que podemos utilizar y eso es lo importante. Por eso quería mencionarles que tenemos este recurso también que tiene características de infografía, que lo podemos utilizar y ustedes ya saben confeccionarlo, ya saben utilizarlo. Entonces también vamos a compartir algunos buenos ejemplos de lo que se espera para esta entrega. Ya aquí vamos a mostrar, aquí estoy compartiendo, unos ejemplos de trabajos anteriores. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en esta lámina, ¿cierto? No tiene tanta característica de infografía porque, bueno, le falta la imagen central, se fijan, son todas imágenes pequeñas, pero lo rescatable de este trabajo es el estilo gráfico. Se fijan que tiene un color de fondo, tiene un buen contraste de texto, también está emblocado, ¿cierto? En columnas, y podemos ver que todas sus imágenes tienen cierto estilo, en escala de grises o con algún tono de color para destacar lo importante. Vamos a acercarnos un poquito a ver algunos detalles. Por ejemplo, aquí está en el contexto, algo sucede con las manos. Yo veo que aquí hay un foco de atención respecto al objeto. Aquí también, por ejemplo, vemos cómo está colgado y hay algunos tonos que tiene la persona para poder relacionarlo con el objeto. Esto es en el estudio del acto. Y después viene toda una parte de desarrollo formal que todavía creo que no estamos en ese espacio. Sin embargo, si se fijan, utilizan imágenes, pero estas imágenes están trabajadas, están todas en la misma escala de grises, tienen la misma intensidad. Y también el desarrollo formal ha sido trabajado, ¿cierto? A lo mejor con la idea de estilo de guión gráfico, de explicar cómo funciona este objeto. ¿Ya? Entonces tenemos que cuidar ese estilo, nosotros tenemos que usar colores, ¿cierto? Pero que tenga cierta relación en todo el formato porque ahora ya esto se ve como una unidad. Por ejemplo, acá tenemos otro ejercicio y podemos observar la resolución, no es muy buena de la imagen, pero por ejemplo tenemos estos mapas, ¿cierto? Y tenemos ahí varias fotografías. Entonces, la idea es que cuando tenemos estos mapas, las fotografías no sean todas de colores distintos, ¿cierto? Algunas recortadas, otras no recortadas. Entonces, la idea es poder utilizar la fotografía en la misma escala de colores. ¿Ya? Por ejemplo, o todas grises, o todas con color, o todas en un cierto tono. ¿Ya? Recordemos ahí que podemos aplicar ciertos filtros en Photoshop sobre color de fotografía. También podemos retocarlas, podemos borrar algunos fondos, ¿ya? Para que no tenga, ¿cierto? Por ejemplo, esta botella que está aquí, este lisofón, está recortado, se fijan, no tiene un recuadro por el borde. Sin embargo, estas otras sí tienen un cuadro y esta también. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? O todas con cuadrado o ninguna con cuadrado. Debemos ser coherentes con eso. Si este cloro, por ejemplo, que está aquí, tiene este recuadro de forma, todas las imágenes podrían tener el recuadro. Ahora,
también hay que ser criterioso porque este recuadro es mucho más fuerte que el contenido de la botella. Por ejemplo, aquí resalta más el cuadrado que la misma botella de cloro. Entonces, si mi intención es que el usuario vea la botella de cloro, yo debería recortarla y evitar el fondo cuadrado. En este caso, el isoform cumple mejor, ¿ya? Sin embargo, el resto de las imágenes no son coherentes con esta forma del isoform, ¿ya? Entonces, tratar de usar más bien los objetos recortados, ya que los fondos, si no son importantes para la idea, recortarlos y que no se vean, solo quedarnos con el objeto importante. Y cuidar que ninguna fotografía tenga un contraste demasiado fuerte. Por ejemplo, acá sabemos que este fondo está aportando porque estamos viendo cómo dispersa el líquido. Es necesario. Pero en este caso, ¿será necesario este fondo negro para ver este elemento? Ese tipo de preguntas debemos hacernos, ¿ya? Para poder organizar este mensaje de una forma coherente. Entonces, tratar de que todas las imágenes tengan una cierta armonía. Si una tiene fondo, todas deberían tener fondo. Si el objeto está mirando de frente, todos los objetos mirando de frente. Buscar esa coherencia en las imágenes que busquemos. No nos quedemos con la primera que encontramos, sino que con la que mejor se ajusta a todo el grupo. ¿Cierto? Si tengo fotografías de productos, estos están todos mirando de frente, ¿cierto? Esto está muy bien, pero si tengo un producto que está un poco girado, que el encuadre está desde arriba, que no me está mostrando, no se va a ajustar al grupo, entonces esa imagen definitivamente la descarto y busco otra. De seguro voy a encontrar en internet otra imagen. Veamos el siguiente ejercicio. Por ejemplo, este sí tiene características un poco más de infografía porque ya vemos que hay una imagen más grande en el formato, hay un título, hay un subtítulo, hay un texto explicativo que puede estar por aquí o cercano al título. Tenemos algunos textos pequeños, ¿cierto?, que acompañan una explicación y estamos utilizando una imagen central para explicar algunos procesos, ¿ya? Lo importante de esto es que esto se ve muy bien porque hay una jerarquía, hay un título grande y vemos una escala de información. Vemos que esto es más importante, por aquí partimos, bajamos, luego seguimos por acá. Entonces, por eso está muy bien este ejercicio. Ahora, lo importante también es que se note este estilo gráfico, tenemos ahí estos bordes de color, también se ajusta con este fondo que estamos trabajando aquí. Aquí tenemos una idea de guión gráfico, ¿se fijan? Cómo se utiliza el objeto. Acá tenemos también una representación de cómo se está utilizando, sin embargo, la persona, la silueta de la persona, no es lo importante la persona, sino que la forma en que la persona interactúa con el objeto. Entonces se han sacado los rasgos interiores y se ha dejado solamente la silueta. Esto está muy bien porque ayuda a comunicar la relación de proporción respecto al objeto y la persona, ¿cierto? Sin forzar la atención hacia objetos que no son interesantes o no son importantes para este ejercicio, ¿ya? Como son los rasgos interiores, ¿ya? Lo importante es la relación con el objeto. Y aquí tenemos cierto, algunos acercamientos a las partes móviles de la confección del objeto. ¿Ya? Entonces esto es muy, muy bueno porque nos ayuda a entender mejor. ¿Se fijan? Aquí hay un equilibrio. Tenemos aquí un gran peso, pero por acá también tenemos información y eso ayuda a equilibrar la composición. Tenemos márgenes, eso es muy importante, no poner ningún objeto muy al borde. Por ejemplo, este yo creo que está al filo ahí del borde, podríamos haberlo empujado un poquito más hacia adelante, unos 4 milímetros y ya está. ¿Ya? Entonces, este es un buen ejercicio también. Aquí tenemos otro que también tiene características de infografía porque tiene esta imagen grande al medio y toda la información circula alrededor de él. ¿Ya? Tiene un título principal, tiene un título secundario, tiene algún texto pequeño, tenemos mapas, tenemos gráficos, tenemos pictogramas, tenemos una jerarquía de información aquí, tenemos imágenes, pero las imágenes también fueron trabajadas. Fíjense aquí, este es un detalle de un panal, me voy a acercar un poquito más. Es un detalle de un panal, este es una reja, este es un módulo de una piña. Entonces aquí se trabajó el borde de la imagen y todos muestran la textura.
¿cierto? Ahí también vemos como el borde también tiene ahí una cierta coherencia. Y aquí tenemos el trabajo de retoque en una observación. Aquí se retocó en Photoshop, se cambió el color de la línea para que combinara con el fondo. Aquí también esto es parte de un croquis que se realizó. Y el objeto que se construyó, se le quitó el fondo para que se integre mejor con el fondo de la infografía. ¿Ya? Estos son ejercicios de principio. La idea es que ustedes puedan llegar como a este nivel cuando piensan en cómo colocar la información. ¿Cierto? Ahí el mapa fue trabajado para mostrar lo importante, que en este caso lo importante era presentar, ¿cierto? Concepción, Chihuayante y San Pedro, que seguramente de algo me está hablando de esos lugares, ¿cierto? Y aquí veo que aquí surge lo importante, máxima popularidad. Algo pasa aquí en este puntito que está destacado, ¿ya? Y los meses, ¿se fijan ahí? Algo me está comentando, pero yo ahí tengo que leer porque no se explica todo 100%, pero ya con la imagen algo sé que está pasando. Y como lo importante son estos tres sectores, se quita importancia al resto ahí con otro color, ¿cierto? Se marca esto como importante. Entonces, tratar de buscar esos elementos cuando ustedes creen su infografía, buscar este tipo de combinaciones, simplificar la información para el lector, ayudarlo a entender que estamos hablando de algo que va a germinar, por ejemplo, que tiene que ver con una maqueta, con módulos, hay una observación aquí de un balcón. Entonces, me da la impresión de que este objeto se relaciona con esos conceptos sin haber leído nada. ¿Ya? Esa es la idea. Y no llenar de información. Se fijan, acá no hay tanta información, sino que la gráfica me ayuda a entender más que el texto escrito. Ahora, entiendo que en esta etapa puede ser que nos encontremos con mucho de esto, como con mucho texto. Entonces, tratemos de evitar poner tanto texto y tratemos de colocar iconos, ¿ya? O algo para no tener que entrar a leer todo este bloque de texto, ¿ya? Con esto ya se simplifica un poco más. Yo sé que hay elementos que son obligatorios colocar y que tienen que ir con texto, como por ejemplo el ámbito, la temática, el caso, la problemática, pero hay algunos datos, por ejemplo la ubicación y algunos otros que podemos utilizar un mapa, una tabla, un gráfico, eh, un diagrama, un guión gráfico y las imágenes, las fotografías también retocadas en Photoshop y recortadas, ¿cierto? Entonces, de eso trataba un poco lo que les quería comentar en la clase y conversarlo con ustedes porque esto es lo que queremos llegar, ¿cierto? Esto es lo que queremos lograr como trabajo de esta primera entrega, como un acercamiento a la infografía, porque la segunda infografía seguramente va a ser mucho más cercana como a esto, ¿cierto? La que tengamos como entrega final ya con mucho más material, ¿ya? Vamos a dejar ahí de compartir y quiero compartirles lo último que nos queda para no hacerlo tan largo. En este caso, compartir un poco que vamos a tener una sesión más a nuestro haber que bueno, porque como tenemos feriado la próxima semana, comentarles un poquito que vamos a estar terminando nuestra asignatura en la semana del 6 de agosto. Ya nos informaron que tenemos una sesión más, así que la vamos a aprovechar en esa semana. Y las evaluaciones integradoras que estaban programadas justamente para esta semana del 6 de agosto, ahora ya van a ser de vuelta del receso. La semana que volvamos al receso, ahí se van a hacer las evaluaciones integradoras. ¿Ya? Así que, si bien no nos vemos la próxima semana, el día 16, aún así vamos a tener todavía, voy a dejar aquí de compartir, y vamos a compartir a DECA, todavía tendríamos aquí en la unidad 3, tendríamos hoy día nuestra clase número 13, la clase 14 no la vamos a tener porque es feriado, tendríamos la clase 15, 16 y tendríamos la número 17, que son la extra que vamos a tener debido al alargamiento del calendario. Entonces todavía nos quedan 3 clases más
en nuestra asignatura, y esas 3 clases nos vamos a focalizar para crear nuestro último ejercicio, que es una infografía un poco más avanzada, con más recursos de Photoshop y que podamos utilizar, ¿ya? Entonces, ya no vamos a tener más tareas, sino que solamente vamos a ir trabajando en el avance de clase a clase para poder ir confeccionando estas láminas, ¿ya? Por otro lado, en la próxima semana, cuando nos veamos, vamos a trabajar mucho más con retocar, con el retoque, con aplicación de filtros en Photoshop para poder hacer ciertos montajes para nuestra lámina final, ¿ya? Por ahora, utilizar las herramientas que tenemos, que hemos revisado en Photoshop, en Illustrator, para armar esta infografía básica, y ya en estas 3 últimas clases vamos a estar viendo herramientas más avanzadas para el retoque y el montaje, ¿ya? Para que les permita hacer sus maquetas finales. Eso es, chicos, la sesión que tenía preparada. Espero verlos pronto, espero que tengan un buen trabajo. Voy a ir el día martes, voy a conversar ahí con los profesores para el día martes poder participar con ustedes en la revisión de avances de lámina que puedan llevar para poder darles opiniones y orientaciones de cómo mejorarlas. Así que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.